Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Kendo. Radio Kendo. En la tarde de hoy les vamos a hablar sobre los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las FARC. Los diálogos o negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, también conocidos como proceso de paz en Colombia, son las conversaciones que se están llevando a cabo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estos diálogos tuvieron lugar en Oslo, Noruega, y en la actualidad se desarrollan en La Habana, Cuba. Su objetivo, según el gobierno, es la terminación del conflicto. Según las FARC, el buscar la paz con justicia social por medio del diálogo, según palabras de Iván Márquez, uno de los miembros del equipo negociador de las FARC. El proceso fue suspendido tras el secuestro de un general del ejército. Luego de su liberación se reanudaron los diálogos el 10 de diciembre del mismo año. Se había trazado como fecha límite para la culminación de los diálogos de paz entre las partes del 23 de marzo de 2016. Pero por diferencias de fondo en puntos claves de la negociación no se cumplió en el tiempo previsto. Siendo los años de política de seguridad democrática, el entonces comisionado de paz, Frank Pearl, en representación del gobierno de Álvaro Uribe, buscó negociar clandestinamente con las FARC, entre otros funcionarios del gobierno y bajo condiciones similares a las actuales, sin cese al fuego, e incluso desmilitarizaron territorios colombianos, lo que se conoce como zonas de distensión. No obstante, a causa de la entrega del cadáver de Julián Ernesto Guevara, quien falleció en retención por la guerrilla, los acercamientos de ese gobierno con la insurgencia quedaron estancados hasta la llegada de Santos a la presidencia. Aunque siendo presidente electo, Juan Manuel Santos recibió un informe de empalme de Pearl, por medio del cual éste le enteraba del estado en que habían quedado los fallecidos acercamientos. Durante el año 2011, mediante la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el ya posesionado presidente Santos manifestó a la guerrilla su intención de retornar las discusiones, lo cual derivó en una serie de comunicaciones secretas por medio de recados entre la subversión y el gobierno. Dichos enlaces dieron lugar al establecimiento de reuniones presidenciales en Cuba. Los delegados del gobierno colombiano para tales encuentros fueron el consejero presidencial para la reintegración Alejandro Ender y Jaime Abeñado, funcionario de la presidencia desde el gobierno de Belisario Betancourt, en tanto que la delegación de las FARC fue conformada por Rodrigo Granda, guerrillero liberado durante el gobierno Uribe, y Andrés París, uno de los ideólogos de esa organización, quien también estuvo en las negociaciones de Caguán. Finalmente, tras varias escenas de discusión, las partes optaron por la elaboración de una agenda y, en su defecto, la organización del próximo lugar en donde continuarían dialogando. Una vez establecidos los parámetros por medio de los cuales se llevarían a cabo los próximos encuentros, Santos incluyó en su delegación a Frank Pearl, quien ejercía como ministro de Ambiente, a su asesor de Seguridad Nacional Sergio Jaramillo, al ex vicepresidente Humberto de la Calle y por último a su hermano Enrique Santos, ex director del periódico El Tiempo. Según la revista Semana, la inclusión de Enrique generó credibilidad en el proceso, primero por tratarse de un familiar cercano y segundo por la posibilidad de conversar con uno de los pocos colombianos que los conoce personalmente. Como respuesta, las FARC delegaron a Mauricio Jaramillo, comandante del bloque José María Córdoba, a Marcos Calarca, conocido por su experiencia en temas de negociaciones bilaterales, Rodrigo Granda, denominado como canciller de las FARC, y por último Andrés París, todos miembros del Secretariado del Estado Mayor Central. Ya asignadas sus respectivas delegaciones como parte del proceso, el gobierno y las FARC designaron a Cuba y a Noruega como países garantes
a Cuba por haber sido la sede de los primeros encuentros y a Noruega por ser un país con tradición en temas de resolución de conflictos. También porque varios políticos y diplomáticos poseen un amplio conocimiento en temas relacionados con el conflicto armado en Colombia. Posteriormente, las partes discutieron la necesidad de nombrar a más facilitadores y es entonces cuando la guerrilla escoge a Venezuela y el gobierno a Chile. En febrero de 2012, tanto los países participantes como los facilitadores procedieron a encontrarse en un sitio estratégico para continuar los debates. Con la intención de preservar la confidencialidad del proceso, las delegaciones no departieron entre sí, tampoco dialogaron con los civiles cubanos. Para el mes de agosto se desarrollaron 10 sesiones preparatorias, cada una constaba de 4 a 8 días. En total se contabilizaron 65 sesiones. Durante estos meses el equipo negociador del gobierno mantuvo constantes viajes hacia Cuba y viceversa, con la excepción de Frank Pear, quien permaneció todo el tiempo en Cuba. En agosto de 2012, en la ciudad de Cartagena, Uribe dijo a un medio de comunicación que el gobierno Santos estaba negociando clandestinamente con la FARC en Cuba. Declaraciones que el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la canciller Holguín rechazaron. El 4 de septiembre de 2012, tras afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe sobre las negociaciones del gobierno con la guerrilla de las FARC en Cuba, el presidente Juan Manuel Santos confirmó la noticia mediante una alocución. Destacó que no se repetirán los errores del pasado, que se procedería con prudencia y que la fuerza pública no detendrá su accionar. Lo propio hizo alias Timoleón Jiménez con un video en diferido, destacando que las FARC llevaban a la mesa sin rencores y sin arrogancia. Horas antes, alias Gavino, el máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional, manifestó la intención de esa organización de participar en la, hasta entonces, rumoreada mesa de concertación. La noticia de la confirmación de los diálogos generó diferentes reacciones y escepticismo, algunas a favor y otras en contra. Esas últimas basándose en las fallidas negociaciones de 2002 en Caguán, Colombia. Las reacciones favorables se tomaron sobre la base de los acercamientos y los diálogos, aquellos que conlleven a la erradicación de todo tipo de conflictos. Por su parte, la Iglesia Católica Colombiana, que ha participado de garante en escenas humanitarias con las FARC, se ofreció para ejercer el mismo rol. Hasta aquí la transmisión de Radio Kendo. Muchas gracias por escucharnos. Radio Kendo.